Buenos días, gracias por la amable presentación. Sí, yo soy egresada del programa de infectología de la Universidad Nacional, lo cual me hace sentir muy orgullosa. Parte de lo que soy se lo debo a todos mis profesores y agradezco inmensamente la oportunidad de estar aquí para hablar de uno de los temas que es nuestro caballito de batalla en el día a día en todas las instituciones donde trabajamos, y son los programas de optimización de antimicrobianos, y vamos a utilizar esta sigla a lo largo de toda la conferencia. Ay, me falta. Y es que el panorama no es muy alentador. Todos conocen que cada vez vemos gérmenes que son más resistentes, y pues el problema de la multiresistencia es algo multifactorial. Básicamente está desencadenado por el uso indiscriminado de antimicrobianos, el aumento de los pacientes complejos a los cuales nos tenemos que enfrentar, pacientes que viven más y por ende tienen acceso a métodos invasivos para diagnosticar enfermedades. Tenemos más pacientes con cáncer, más pacientes inmunosuprimidos que acceden a terapias biológicas para manejo de enfermedades autoinmunes, y para completar el panorama tenemos un mapa de viajes a nivel mundial que expone a las personas de zonas donde no hay tasas tan altas de resistencia a zonas de alta resistencia. Nunca olvidaré tal vez uno de los primeros reportes de NDM que se describió en el hospital El Tunal en una unidad de cuidado intensivo, donde el factor de riesgo era que uno de los familiares había viajado a la India y nos hizo el favor de regalarnos NDM, que se quedó entre nosotros. Y adicionalmente, pues cada vez tenemos menos opciones terapéuticas para tratar estos gérmenes multiresistentes. La Organización Mundial de la Salud propugna por manejar este problema de la resistencia y lo enfoca desde varias áreas. En mi charla vamos a hacer referencia a varias de estas herramientas de la Organización Mundial de la Salud, pero básicamente esta gráfica la traigo para mencionarles que en el último reporte que tenemos, que es del 2014, el problema de la resistencia en Klebsiella pneumoniae carbapenemasas es un problema de índole mundial, y perdón, con ¿cuál es el pointer? ¿El del centro? Gracias. Y lo que vemos es que hay zonas del mundo pues donde, zonas del mundo donde hay mayor diseminación de Klebsiella pneumoniae. En el caso de Latinoamérica tenemos una alta endemia a nivel de Brasil, pero en países de Europa y África también, y Asia, perdón, tenemos una importante incidencia de Klebsiella resistentes a la carbapenemasa. Las causas de la resistencia bacteriana, como les dije, son multifactoriales y tiene básicamente que ver con el exceso de la prescripción de antimicrobianos, que los pacientes en el ámbito ambulatorio inicien tratamientos antimicrobianos y no los terminen, utilizar antibióticos para la cría de ganado y de pescado, malas prácticas en cuanto a control de infecciones a nivel intrahospitalario, mala higiene de manos y falta de desarrollo de nuevos antimicrobianos. Y esta gráfica, pues muy probablemente conocida por muchos de los infectólogos, nos muestra que si miramos 30 años atrás, pues el número de nuevos antibióticos que eran aprobados, por ejemplo, del 80 al 84 era cercano a 20. Los últimos, aquí estoy desactualizada porque Meropenem Barbobactam ya está para ser utilizado, pero si ustedes observan, en los últimos 10 años la aprobación de nuevos antibióticos ha sido muy baja. Y el tema de la resistencia es algo que va inherente a la utilización del antimicrobiano. El problema no es la utilización del antimicrobiano, sino el uso inapropiado de esos. Pero ya desde 1943, con la introducción de la penicilina en la Segunda Guerra Mundial para los pacientes con traumas, surgen los estreptococos resistentes a la penicilina. Y así a lo largo de toda la historia, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, siempre que entra un antimicrobiano, al poco tiempo vemos la resistencia de los microorganismos a este nuevo medicamento. La carga económica y de morbimortalidad de la resistencia bacteriana es inmensa. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, donde podemos observar que a nivel de la Unión Europea se producen cerca de 25.000 muertes por año por gérmenes multidrogos resistentes. En Estados Unidos la cifra es similar, y en países como Tailandia, que podrían asemejarse a nuestra realidad, países de intermedios recursos, llevan una cantidad de muertes cercana a 38.000, con un costo a la sociedad medido en billones de dólares.
Existen muchas estrategias para combatir la resistencia bacteriana. A mí me corresponde hablar de una de ellas, que es el programa de uso racional de antibióticos. En su reporte del 2013 de resistencia bacteriana, el CDC postula 4 puntos fundamentales: prevención de infecciones y prevención de la diseminación de la resistencia mediante estos 4 puntos básicos: vacunación, lavado de manos, aislamiento y uso de antimicrobianos solamente cuando hay infección bacteriana. Seguimiento. Este seguimiento se hace por medio de guías de práctica clínica, el tema del que voy a hablar, de escalación, limitar la duración del tratamiento antibiótico y suspender antibiótico cuando no sea necesario. El tercer punto de medidas importantes es mejorar la prescripción de antimicrobianos, y el último punto es el desarrollo de nuevos medicamentos y de nuevos test diagnósticos, sobre lo cual la doctora Aura Lucía nos ilustró de manera muy completa. Bueno, en los siguientes 20 minutos que me quedan, entonces les hablaré de lo que es un programa de optimización de uso de antibióticos, cuáles son los elementos, y voy a aprovechar para presentar la nueva guía que tenemos a nivel distrital desarrollada por infectólogos del programa, egresados del programa de infectología. ¿Cuál es el impacto del PRO en la multidrogoresistencia? En 2 escenarios que me parecen claves: unidades de cuidado intensivo y pacientes hemato-oncológicos. Y por último, pues vamos a dar un par de conclusiones. Una de las cosas que más me llamó la atención es de dónde sale el tema stewardship. Tiene una difícil traducción al español, pero cuando uno se va a las raíces del término encuentra que steward comienza a utilizarse por primera vez en 1996. El primer artículo aparece en 1996 de unos autores de Estados Unidos, y lo que comenta el autor que utiliza o que aplica el término por primera vez es que, estando en la misa dominical, leen el Evangelio y hablan sobre la importancia de administrar bien los recursos de la iglesia. Entonces, hacen la comparación con un mayordomo, que es la persona que organiza el gasto en las fincas, y consideran que en la iglesia hay que ser un buen mayordomo para administrar adecuadamente los recursos. De aquí sale este término y básicamente se traduce como administrador o supervisor. Y a partir de 1996 a la fecha, pues el número de publicaciones sobre uso prudente de antibióticos ha aumentado de manera importante. ¿Y cómo se define? Pues como un conjunto de intervenciones diseñadas para mejorar el uso responsable de antibióticos, promoviendo la selección, dosis, vía de administración y duración correcta de los mismos. Un programa de uso prudente de antibióticos debe tener en cuenta pues múltiples miembros. Debe estar liderado por el infectólogo, pero como ustedes los ven, es un equipo que interactúa entre sí pues para lograr el objetivo, que es aprovechar y utilizar adecuadamente los antimicrobianos. Está conformado por un enfermero del comité de infecciones, un representante administrativo, que creo que es muy importante, porque si no contamos con el apoyo de la administración del hospital, podremos saber y conocer mucho sobre resistencia, sobre uso prudente de antibióticos, pero si no encontramos el apoyo para aprobar las medidas que nosotros proponemos, no vamos a lograr nada. Un químico farmacéutico, la parte del laboratorio de microbiología, que es clave para la identificación del germen, un epidemiólogo y la compañía de la dirección médica. Esto hace parte de la diapositiva anterior, donde está especificado los que hacen parte, los miembros del equipo del uso prudente de antimicrobianos. Y como ustedes ven en esta gráfica, pues, ¿qué quiere uno? Impactar en la prescripción, llegarle al médico que prescribe los antimicrobianos. Creo que en la práctica clínica es importante saber que los infectólogos tenemos unos buenos conceptos sobre prescripción de antimicrobianos, pero los que prescriben los antimicrobianos no somos nosotros. El 90% de los antimicrobianos que se prescriben en un hospital no son iniciados por un infectólogo, sino por un médico general o por un médico de otra especialidad. ¿Cuál es nuestra misión? Como infectólogos, acompañar a este prescriptor y dar las herramientas necesarias para que logre una adecuada prescripción de antimicrobianos. Esto incluye varias variables. Aquí pues mencionamos el equipo de uso prudente de antimicrobianos, que básicamente está haciendo una auditoría
y una retroalimentación directa al prescriptor, le está dando las herramientas necesarias para que lo haga bien mediante guías de práctica clínica que garantizan que pueda escoger el antimicrobiano adecuado en el escenario infeccioso apropiado, acompañamiento de la parte del departamento de farmacia que dé disponibilidad de antimicrobianos, pero también esté pendiente de la prescripción en cuanto a dosificación. El laboratorio de microbiología, que como la doctora Aura Lucía lo explicó, es fundamental en la identificación temprana, pero también en poder hacer edición del antibiograma. Una de las cosas que uno ve en la práctica clínica es que entre más antibióticos se reporte, puede generar confusión en el clínico para la prescripción de los mismos. Entonces, como ya lo veremos más adelante, una de las herramientas es editar el antibiograma para darle al clínico herramientas que necesite para la escogencia del antimicrobiano. Y por otra parte, pues tenemos que apoyar todo esto de políticas gubernamentales que apoyen el uso apropiado de antimicrobianos, y a nivel ambulatorio, que es el escenario donde tal vez más se consumen antibióticos sin una indicación apropiada, pues tratar de propugnar para que la legislación evite la entrega de los antimicrobianos en fórmula médica. En el 2006 de nuestro país, gracias a la gestión de 2 infectólogos egresados del programa, se logró que el Congreso aprobara esta norma. Tristemente no se cumple en la gran mayoría de las ocasiones, porque he tenido la oportunidad de ir a comprar antibióticos a la farmacia sin fórmula y me lo venden tranquilamente, sin decir que soy infectóloga, y adicionalmente culturizar a las personas para evitar que consuman antibióticos que le quedaron de tratamientos previos o que se los comparta a su familia o que decida automedicarse. Y se pregunta uno, todos estos programas de uso prudente de antimicrobianos provienen de países del primer mundo, donde pues tienen recursos suficientes para implementarlos. Me pareció interesante este artículo, donde la doctora Villegas participa como autora, y es preguntarse si realmente es lo mismo o es diferente. Y dentro del análisis de lo que ellos hacen del programa de uso prudente de antibióticos en países del tercer mundo como el nuestro, pues encuentran que la literatura sugiere que hay una mayor tasa de resistencia en países de bajos recursos. Y esto puede estar relacionado con muchos ítems, como bajas tasas de vacunación, sobreuso y mal uso de antimicrobianos, condiciones sanitarias diferentes, programas de control de infecciones que no están completos, la infraestructura de los laboratorios, lo que comentaba la doctora. Muchas veces estando aquí en Colombia uno puede ir a ciudades intermedias y darse cuenta que los laboratorios de microbiología carecen de cosas básicas que uno debería contar para hacer una buena aproximación a la identificación de la bacteria. Disminución del número de personas entrenadas tanto en microbiología como en control de infecciones, y una de las cosas que mencionaba el artículo y citaban era la conciencia de la mano del conocimiento. Entonces citaban, por ejemplo, una encuesta que le hacían a los internos y a los médicos generales sobre la importancia de la resistencia bacteriana, y todos decían sí, es muy importante, pero no tenían ni idea cómo se manejaba la resistencia. Entonces, además de tener conciencia, hay que capacitar al personal de la salud, médicos, enfermeras y todas las otras personas que hacen parte del medio de la salud, para que conozcan el impacto y sepan manejarlo. Bueno, como les comenté, el año pasado se realizó un consenso para proponer un programa distrital de optimización de antimicrobianos. El consenso fue liderado por el doctor Jorge Cortés y participaron la doctora Sandra Valderrama, Juan Pablo Osorio y Javier Garzón en la formulación de las políticas para uso prudente de antimicrobianos en Bogotá. Ellos hacen 20 preguntas clínicas, aquí están resumidas, y con base en la pregunta clínica hacen una recomendación. ¿De dónde parte entonces el programa de uso prudente de antibióticos? De tener un grupo multidisciplinario que propugne, como ya lo mencioné, por el uso prudente de antimicrobianos, conformado por las personas que ya anteriormente habíamos mencionado. Implementar intervenciones de preautorización, auditoría prospectiva y de retroalimentación. Tercero, un componente educativo como intervención útil para reducir el uso inapropiado de antimicrobianos, y se menciona que debe hacerse por grupos focalizados que incluyan al menos los siguientes temas: algoritmos de diagnóstico, esquema de tratamiento de enfermedades infecciosas frecuentes, resistencia bacteriana y diagnóstico y control de las infecciones intrahospitalarias. Cuarto, implementación de guías de práctica clínica en las enfermedades infecciosas más frecuentes, y se recomienda entonces contar en las instituciones con guías
para el manejo de infección urinaria, neumonía asociada a neumonía adquirida en la comunidad, infección de piel y tejidos blandos y guías de profilaxis antibiótica prequirúrgica. Estas guías pueden ser adaptadas o creadas específicamente para el manejo de estas patologías, y además de crearlas, pues tiene que propugnarse porque haya una difusión y un conocimiento por parte del personal de la salud para que pueda aplicarlas. Lo otro es la incorporación de sistemas de soporte de decisión clínica computarizada en la historia clínica electrónica, y hace referencia a poder crear alertas en la historia clínica como recordatorios o sugerencias para que la persona que prescriba el antimicrobiano tenga mayor conciencia de eso. No está recomendado el uso o las estrategias de ciclaje de antimicrobianos por falta de evidencia que reporten que realmente ayuda a controlar la resistencia. Lo otro es la implementación, la séptima medida, de un programa dedicado a monitoría de ajuste farmacocinético para mejorar desenlaces clínicos y reducción de costos cuando se usan antibióticos endovenosos. Entonces, este punto hace referencia a poder individualizar la prescripción de antibióticos de acuerdo a los parámetros PK/PD, y recomienda la medición de niveles de aminoglicósidos y vancomicina en las instituciones donde exista el recurso. La octava medida es buscar estrategias alternativas de dosificación que tienen que ver con infusiones continuas o infusiones prolongadas basados en principios farmacocinéticos y farmacodinámicos en antibióticos betalactámicos de amplio espectro, y esto hace referencia a utilizarlos sobre todo en el escenario de gérmenes multidrogos resistentes o para pacientes con infecciones severas que están en la unidad de cuidado intensivo. La novena medida recomendada dentro de este programa distrital es incrementar el uso de antibióticos orales como estrategia para mejorar desenlaces y disminuir costos. Es bien conocido por ustedes que contamos con antimicrobianos que tienen una biodisponibilidad muy similar a la presentación endovenosa, y la idea es que cuando eso suceda podamos dar alta temprana al paciente para que termine su antibiótico de manera oral. La décima medida tiene que ver con implementar intervenciones para reducir la duración de la terapia antibiótica. Estábamos acostumbrados muchos años atrás que cuando iniciábamos un antibiótico teníamos que terminar los 14 días, los 10 días, los días que se habían determinado, pero es importante saber que desde el comienzo que tratamos una infección, muchas veces ya podemos saber cuánto tiempo va a durar el tratamiento. Entonces es importante establecer la duración del tratamiento tratando que sea lo más corto posible, pero que permita la estabilidad clínica del paciente. La medida número 11 es trabajar con el laboratorio de microbiología para la edición del antibiograma. Ya lo comentábamos, los antibiogramas de los gérmenes, los equipos automatizados reportan todos los antibióticos que son efectivos para tratar el germen, pero muchas veces el clínico carece de la experticia para interpretar adecuadamente el antibiograma y puede hacer escogencias equivocadas de acuerdo a la S de sensibilidad o la R de resistencia que se reporta en el antibiograma. La idea es que en conjunto con el laboratorio se creen antibiogramas editados que faciliten la escogencia del antimicrobiano, y la idea es que se informe solamente los antibióticos de primera o segunda línea de acuerdo al perfil de resistencia detectado. El punto número 12, implementar test diagnósticos rápidos en sangre para reducir el uso inapropiado de antimicrobianos. Eso lo comentaba la doctora Ana Lucía, pero concuerdo con ella que si no hay alguien que los interprete no van a impactar. Entonces la idea es que cuando dispongamos de un Filarime o de un Malditoff, la información llegue rápidamente al infectólogo o haya alguna manera de comunicarse con él para que pueda hacer la adaptación apropiada a lo que se obtuvo. Si realmente no se hace en tiempo real, eso no va a tener ningún impacto y sí nos va a traer unos costos superiores por el uso de estos test diagnósticos. La tercera medida, que me pareció novedosa y que realmente no la había visto en otros programas de suplemento de antibióticos, es la recomendación de procalcitonina como una medida para disminuir el uso de antimicrobianos en pacientes críticamente enfermos. Y nos hacen la recomendación que es una herramienta adicional al juicio clínico para decidir si el paciente requiere o no requiere un tratamiento antibiótico y si se puede suspender o no. Tal vez el escenario donde más útil es la procalcitonina es en decidir si el paciente con una infección respiratoria tiene indicación o no de antimicrobiano, porque se puede confundir con una infección viral. La medida número 14 recomendada es implementar marcadores fúngicos no basados en cultivos, galactomanano, PCR para Aspergillus
o 1,3-beta de glucano para mejorar el uso racional de antifúngicos en pacientes con malignidad hemato-oncológica y en pacientes que tengan riesgo de infección fúngica invasiva. No hay mucho de esto en la literatura, pero el consenso decidió recomendarlo e incluir al menos un biomarcador fúngico en los protocolos de diagnóstico de enfermedad fúngica invasiva en los pacientes que ya mencioné. La medida número 15, desarrollar protocolos de manejo antimicrobiano locales para el manejo de neutropenia febril. De esto pues voy a hablar un poco más adelante porque me parece también importante. Los pacientes hemato-oncológicos consumen una gran cantidad de antimicrobianos y antimicrobianos de amplio espectro. Lo otro es poder cuantificar el consumo de antibióticos mediante dosis diarias definidas o mediante días de terapia en el caso de pacientes pediátricos, que es lo que se prefiere. Crear indicadores para evaluar los resultados del programa de optimización de antimicrobianos. Implementar este tipo de programas en IPS de atención domiciliaria y hospitalización en casa. Implementar los programas en unidades de cuidado neonatal para mejorar el uso de antimicrobianos en esta población. Y básicamente incluye lo que ya habíamos mencionado en ítems anteriores. E implementar estrategias dentro del PROA para el manejo de pacientes con enfermedades terminales. También es un punto de debate, puesto que en la literatura no es claro si los antibióticos entran dentro de la limitación del esfuerzo terapéutico en los pacientes con enfermedades terminales. La recomendación es individualizar el uso de antibióticos en pacientes de condición terminal para su inicio o interrupción de acuerdo a las consideraciones del grupo tratante. Y considerar la funcionalidad y futilidad del inicio o prolongación del antibiótico como medida para alivio de síntomas versus prolongar la vida. Todas estas medidas han sido más que estudiadas en la literatura y hay una gran cantidad de metaanálisis y revisiones sistemáticas de literatura que hablan sobre el beneficio de los programas de optimización de antimicrobianos. Este tal vez es el más reciente y esta es una actualización de uno que ya había salido en el 2013, una revisión de la literatura de la colaboración Cochrane, donde el objetivo principal es evaluar la seguridad y efectividad de intervenciones para optimizar prescripción de antibióticos en los hospitales. Reúnen 221 estudios, 58 ensayos clínicos autorizados y 163 que no lo son, y mencionan el alto grado de heterogeneidad que hay entre estos estudios. Las intervenciones evaluadas en este metaanálisis son medidas restrictivas, medidas persuasivas y medidas restrictivas más persuasivas. Y los desenlaces que ellos miden son duración del tratamiento antibiótico, impacto en mortalidad, duración de la estancia, impacto en gérmenes multidrogoresistentes y la eficacia de la restricción de las medidas restrictivas versus las persuasivas. Nuestro primer ítem entonces tiene que ver, se volvió a subir, pena. El primer punto tiene que ver con la medición de todas las intervenciones para reducir la prescripción inapropiada y lo que encuentran es que definitivamente sí hay un beneficio de las medidas implementadas. Lo otro tiene que ver con la duración total del tratamiento antibiótico en días y lo que encuentran es que la aplicación de las medidas de un programa de uso prudente de antibióticos también va en favor en reducir el número de días que el paciente requiere tratamiento y esa disminución es casi cercana a 2 días. El tercer punto evaluado tiene que ver con la mortalidad y en este punto pues no hay un impacto importante en mortalidad respecto a la aplicación de programa de uso prudente de antibióticos. Y el último punto que me parece importante desde el punto de vista administrativo es el impacto que tiene en la estancia hospitalaria de los pacientes. Obviamente al disminuir el número de días de terapia antibiótica efectiva va a ir de la mano de la disminución del número de días de estancia hospitalaria que pues en costos se traduce en un ahorro importante para las instituciones. La siguiente pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ahorramos plata, disminuimos estancia, pero ¿eso tiene algún resultado respecto a selección de gérmenes multidrogoresistentes en pacientes críticos, en unidad de cuidado intensivo, en paciente hemato-oncológico? Y la pregunta no la contesta este estudio, de mencionar que en el metaanálisis anterior de Cochrane no hay beneficio en el programa de uso prudente de antibióticos respecto a disminución de tasas de multidrogoresistencia de gérmenes trazadores como estafilococo aureus, como Klebsiella, como enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Cuando uno viene un poquito más allá, no hay tantos artículos, tal vez es uno de los pocos que sí muestra que hay un impacto en disminución de gérmenes multidrogoresistentes.
Este estudio se hizo en Nashville, en unidades de cuidado intensivo quirúrgico y de trauma. Fue un estudio prospectivo observacional de 8 años, con 35 camas de estas unidades de cuidado intensivo. Estas fueron las medidas implementadas en el uso prudente de antibióticos, en el programa de uso prudente de antibióticos de esa institución, que hacía básicamente referencia a las profilaxis. Aquí, curioso, ciertas medidas que están descritas acá, como uso de cefazolina para monitores de presión intracraneana, protocolos de manejo de uso de antimicrobianos para las patologías más frecuentemente específicas. ¿Y qué vieron ellos en el tiempo? Que el número de días de antimicrobiano después de la instauración del programa de uso prudente de antibióticos disminuyó. Aquí otra cosita que tampoco hacemos, que también incluyeron la rotación de antimicrobianos como parte de la estrategia, y encontraron disminución. Y también encontraron, aquí en esta gráfica, lo que se observa es el número de gérmenes multidrogoresistentes a lo largo del tiempo. Lo dividieron en trimestres, y ellos encontraron un descenso en los aislamientos de gérmenes gram-negativos multidrogoresistentes de las infecciones intrahospitalarias de 37.4 a 8.5. Y el otro escenario que parece crítico, muchas veces uno dice, pero uno podrá hacer un programa de uso prudente de antibióticos en hematología, porque pues son pacientes muy complejos que tienen muchos factores para gérmenes resistentes, donde no podemos perder la oportunidad o equivocarnos en la selección del antimicrobiano. Y resulta que sí, hay experiencias exitosas de implementación de programas de uso prudente de antibióticos en pacientes con neutropenia febril. Esta es una experiencia que está recientemente publicada de hospitales en Turquía, y lo que se propusieron, pues, describir la efectividad del manejo de efectividad de un protocolo de manejo de neutropenia febril, minimizando resultados no deseados y reduciendo el consumo de antimicrobianos. Se hizo en 2 periodos, enero de 2015 a mayo. El tiempo completo del estudio fue de enero de 2015 a mayo del 2017, y se evaluó un periodo preimplementación del programa y otro postimplementación del programa, y los desenlaces medidos fueron mortalidad, infección y adherencia en los 2 periodos. En total se recolectaron 95 pacientes con 152 episodios de neutropenia febril. Este era el algoritmo propuesto por ellos para el programa de uso prudente de antibióticos: iniciar antibiótico empírico. Los esquemas no incluían vancomicina, como suele suceder en la actualidad, de acuerdo, solamente si tenía factores de riesgo. Clasificaban al paciente para saber si podía manejarse con antibióticos orales o si requerían antibióticos endovenosos utilizando el índice de Mask. Luego, en un segundo paso, evaluaban la necesidad de adicionar o de cambiar el antimicrobiano de acuerdo a los aislamientos microbiológicos y la evolución clínica del paciente, y en un último paso definían si se continuaba el antibiótico, si se desescalaba o si definitivamente se suspendía. ¿Y qué encontraron ellos en estos 2 periodos de tiempo? Pues estos son los resultados pre-implementación del programa y post-implementación del programa, donde lograron lo que se proponían, que era utilizar de manera adecuada los antimicrobianos, y esto no tenía, aquí no está el dato de mortalidad, no tuvo un impacto importante en la mortalidad. O sea, no hay problema con descalar a los pacientes o suspenderles el antibiótico así tengan neutropenia, si el estado clínico es adecuado. El impacto en resistencia a carbapenémicos entonces fue significativo posterior a la aplicación del programa de uso de antimicrobianos. Muchas herramientas, cada día se vuelve más complejo estar actualizado, porque todos los días aparecen publicaciones nuevas sobre manejo de gérmenes multidrogoresistentes. No es el tema, solo quería contarles que apareció una guía recientemente publicada, y hace parte y está avalada por NICE en el Reino Unido. Pena. Y esta otra excelente revisión también muy reciente, publicada en este mes, sobre manejo de de gérmenes productores de carbapenemasa. Este artículo lo mandó hace poco el doctor Julio César al chat de infectólogos, y habla de la importancia de contar con un infectólogo dentro del grupo de uso prudente de antimicrobianos. Muchos estudios cada vez más muestran que tener un infectólogo en una institución es costo efectivo, y además de ser costo efectivo, puede redundar en disminución de mortalidad de los pacientes. Mi charla se llama Retos en la multidrogoresistencia, y realmente los retos sí son muchos y son inmensos.
Idealmente deberíamos disponer de un infectólogo en las instituciones. Cada vez más, afortunadamente, se abre paso a que las instituciones cuenten con un infectólogo como líder del programa de uso prudente de antibióticos. Disponer de herramientas diagnósticas con acceso oportuno a los resultados, tener en cuenta que esto es un trabajo mancomunado de todas las especialidades, como lo mencioné. Nosotros somos los que menos prescribimos antibióticos, lo hacen otros médicos y otros especialistas, entonces lo que hay es que trabajar de la mano con ellos para que lo hagan de manera adecuada y que vean al infectólogo como un amigo y no como un enemigo que quiere contradecir lo que ellos dicen. Educar a toda la población, no solamente a la población de la salud, sino a la población en general, para que sepa que los antibióticos no deben consumirse como antipiréticos o como antigripales. Contar con recursos y apoyo administrativo para que las medidas que implementemos sean exitosas y tener de la mano la disponibilidad de nuevos antimicrobianos para lograr dar tratamiento adecuado a los gérmenes multidrogoresistentes. Y me pareció muy bonita esa diapositiva de la Organización Mundial de la Salud, en que el tiempo con antibióticos se nos está acabando. Entonces hay que pensar y utilizarlos de manera adecuada. Muchas gracias.